Hola, soy Grace y aquí te dejo un avance de la clase número 1 del curso de Psiconumerosofía. 9 clases grabadas espectaculares. Pedime informes y ojalá te sumes y espero sinceramente que sea de tu agrado. Quiero darles la bienvenida a este curso de psiconumerosofía, realmente un placer para mí y deseo que al final de toda esta cursada lo disfruten mucho como me ocurre a mí cada vez que comparto esto con ustedes y también que les sea de suma utilidad. Creo que el mayor propósito de este curso tiene como objetivo que finalmente lo puedan aplicar y que les resulte una herramienta sencilla pero sumamente amigable con esas disciplinas que ustedes practican. Psiconumerosofía es una denominación que elegí para darle a esta técnica, a esta disciplina, a esta herramienta, combinando tres elementos fundamentales en esta denominación que tienen que ver con la psicología, psique, el alma, tanto del ser humano como la esencia psicológica de cada uno de nosotros y todo lo que concierne a ello. Entonces, cuando uno utiliza la herramienta de psiconumerosofía, no está utilizando una mancia o una técnica alternativa de estas que hoy por hoy están como mal vistas de la New Age. En realidad ese es un tema como para analizar aparte, porque todas las etapas nos han ayudado en nuestra vida a redescubrirnos, a aprender cosas nuevas, enseñanzas nuevas, conocimientos nuevos. Entonces, no sé si tratar tan despectivamente a ese momento histórico de la vida humana que se dio en llamar New Age, pero independientemente de eso, cuando hablamos del aspecto psicológico en psiconumerosofía, hacemos alusión a que muchos de los que utilizan, muchas de las personas que utilizan esta herramienta son de origen psicólogos o terapeutas en diferentes áreas en las que la psicología forma parte esencial para ese intercambio entre consultante, cliente, paciente y el terapeuta que ejerce como tal. Entonces, la psiconumerosofía requiere de alguna manera una lectura, un conocimiento, una base en la psicología humana para poder aplicar la técnica con sentido común, con mesura, con lógica. En el segmento final de la denominación psiconumerosofía, nos encontramos con precisamente aquello que alude a la sabiduría, al saber en general con relación a qué, a todo eso que el hombre se pregunta permanentemente desde los orígenes del hombre mismo. Encontramos sofía en la palabra o el término filosofía, en donde la descripción que generalmente se le atribuye a tal término es el amor a la sabiduría, sintéticamente. Y yo suelo como dar vuelta la definición y decir mejor sabiduría del amor. Es decir, ir a través de la duda, de la reflexión, de esto que entendemos como filosofía, como esencia de la filosofía, pero camino al amor, amor con mayúscula, algo que en todas las culturas, en todos los tiempos, en toda disciplina, se torna como el elemento esencial para analizar y meta a la vez de la vida humana, incluso en las religiones. El amor es la prioridad a la hora de sintetizar una creencia. Entonces aquí tenemos también la filosofía como un elemento de valor, una disciplina que acompaña perfectamente el análisis de la psiconumerosofía porque a lo largo de la historia y en la actualidad muchos filósofos, hombres y mujeres desde luego, han hecho mucho hincapié en la cuestión relacionada con el destino, es decir, si existe o no tal cosa, si se puede medir de alguna manera ese destino, esa durabilidad de vida, si hay determinismo o no lo hay,
Y por supuesto los filósofos también acotaron respecto del número diversas investigaciones, digámoslo así, y algunos filósofos en particular le dedicaron mucho al análisis del número, no el número como cantidad, sino el número como cualidad. Y bueno, por supuesto, en el centro de esta denominación de psiconumerosofía nos encontramos con la palabra número, esencia central de este trabajo, de este curso, de esta técnica, que alude al número como la representación simbólica, si se quiere, de aquello con lo que entramos en contacto a partir de nuestra gestación y antes aún, y en adelante, es decir, conductas humanas, interacciones vinculares. Es así que entonces, tal como describo en la carátula inicial, la psiconumerosofía es la representación en números de los datos de una persona tales como nombre, apellido y fecha de nacimiento mediante una técnica basada en un principio lógico. Esto es muy importante y lo iremos viendo a lo largo del curso. Toda disciplina, toda técnica que uno vaya a aplicar con relación, por ejemplo, a las conductas humanas o al destino de la vida de una persona, tiene que basarse en una lógica. Bien, entonces, decía, basado en un principio lógico que nos aproxima a un abordaje descriptivo. Esto no es terapéutico. La psiconumerosofía no es un sistema médico, un sistema psicológico, en absoluto. Es como aquello que utilizan los psicólogos denominado batería de test. Dentro de esas baterías tienen diferentes opciones y con ellas van evaluando su diagnóstico. Algunos utilizan unas, otros utilizan otras, muchos no utilizan ninguna batería de test y se basan en el intercambio, digamos, entre el consultante, cliente o paciente y el terapeuta a través de la palabra. Bien, quiero decir simplemente a través de la palabra. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la psiconumerosofía como una herramienta complementaria, ¿sí? No es una terapia. Entonces, volvemos, nos aproxima a un abordaje descriptivo de la caracterología, de los talentos vocacionales, algo muy importante, las relaciones vinculares, aquellos sistemas familiares y grupales donde cada uno de nosotros está inmerso y toda tendencia de probables eventos. Ya veremos esto paso a paso, quédense absolutamente tranquilos y tranquilas de que vamos a arribar al final del curso a la comprensión total de esto que al principio es como un tanto engorroso o existe una complejidad quizá de términos. Pero al final del curso verán que, y creo que van a coincidir conmigo, en que hemos no solo aprendido todo, entendido todo, sino que se nos han abierto, esa es mi mayor ilusión, que se abran puertas a la duda, que no den por sentado esto es una verdad absoluta, sino contrastar, revisar. Bien, entonces no se trata, decía, de azar ni determinismo. No jugamos a los dados, como decía Einstein, con nuestras vidas, no lo hace Dios, decía Einstein, ni el determinismo absoluto, sino de una observación anticipada de procesos, de experiencias y de aprendizajes. Y uno puede decir, ¿cómo me puedo anticipar a una experiencia o un aprendizaje? Bueno, todo eso vamos a ir viendo. Esta clase, como todas las otras que están recibiendo, que han recibido, que reciben todas juntas o de a una por vez, según ustedes hayan elegido el sistema de estudio, están grabadas en vivo, digamos, estoy yo sentada frente a este PowerPoint y trato de hacerlo de la manera más prolija, más cuidada posible, pero es exactamente como si estuviésemos frente a frente aquel o aquella persona que recibe esta clase y yo. Entonces, sabrán disculpar si existe alguna torpeza, digamos, en el habla o en la grabación, porque esto es absolutamente espontáneo. Y luego queda grabado, por supuesto.
elegí hacerlo de esta manera porque al no tener caras, rostros de otras personas, como hicimos a través de los Zoom en los últimos años, al no estar esos rostros y al no haber intervención de otras personas abriendo, cerrando micrófonos y a veces con preguntas que son excelentes, pero que aparecen en un momento poco indicado, si queremos decirlo de esa forma, porque estamos todos tratando de entender algo y se nos disparan un montón de inquietudes. Entonces, esta es una manera que encontré, como digo, ¿no? De alguna manera, entre comillas, prolija para hacerles llegar el conocimiento de la psiconumerosofía. Al comienzo de cada una de las clases grabadas van a encontrar este slide que recuerda, digamos, porque claro, si usted recibe todo junto, con una sola vez basta, pero si es clase por clase separadamente, este es el recordatorio de que para no recargar las clases con temáticas que para algunos pueden resultar incluso aburridas, para otros carentes de interés, entonces hay una parte que es la presentación, digamos, de la técnica con respecto a el planteo del destino humano y este alcance de los procesos de vida. Preparé un video muy breve, que lo subí a mi canal de YouTube. Ese video, que además les hago llegar a cada quien que recibe el material las clases grabadas, allí en ese video hay una síntesis muy apretada respecto de algo que para mí es lo fundamental. Porque uno puede preguntarse, ¿por qué tomé contacto con esta disciplina? La cocina, la gastronomía, la astrología, la ingeniería, la jardinería, el oficio que tengo. ¿Por qué tomé contacto con esto? Entre las múltiples posibilidades que tengo en el planeta para elegir otra opción. Forma parte del misterio humano de alguna manera, hay muchas teorías al respecto, memorias del alma, contexto, para algunos es la única opción que cada quien tiene según el lugar donde o coordenada donde le ha tocado vivir, la herencia familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente, entiendo que cada uno de nosotros, como digamos una conciencia en acción, es decir, tenemos un cuerpo físico con el que nos expresamos de alguna manera, es decir, nos mostramos, nos hacemos visibles, pero en realidad es, a mi entender, un vehículo, un medio de transporte de aquello que es, según lo entiendo, lo más esencial, que es, digámosle, de alguna manera la conciencia. Para sintetizar y no irme por las ramas como suelo hacer cuando inicio un tema. Entonces, justamente por eso grabé el video del planteo del destino para no hacer engorroso este módulo. Pero lo que quiero decir en síntesis es que esa conciencia, digamos, que de alguna manera hace la experiencia y utiliza el vehículo para conocer a otra persona, sentarse en un banco, escribir, etc. Esa conciencia, para tomar conciencia, perdón la repetición, pero es así, de sí mismo o de sí misma, como aquello de conócete a ti mismo y conocerás el universo todo, esta frase que, digamos, se ha convertido en un latiguillo para citar en innumerables textos y conferencias. En verdad, conocerse a sí mismo es como si el ojo se viese a sí mismo. ¿Puede nuestro ojo verse a sí mismo? No, sino es a través de un espejo o de otra persona que nos refiere las características de nuestro ojo. De esa manera, la conciencia, para ser consciente de sí misma, para conocerse a sí misma, necesita una vía de reflejo, digamos. Y además, como es una tarea harto difícil, necesita una, digamos, llave con la que abrir esa puerta de opciones. Esa llave es el talento que cada uno trae. Y cuando decimos talento, no pensemos en una virtud
impresionantemente incomparable en la voz, en la actuación, en la belleza, en el arte en sí. No estoy hablando de la calificación, el nivel, el grado de importancia de un talento, sino eso que cada uno hace de la mejor manera, esa inquietud, esa mano de obra. Eso es la llave que cada uno tiene para encontrarse a sí mismo, a sí misma. Entonces, cuando hablamos de destino, estamos hablando de la meta, la llegada, hacia dónde vamos, cuánto tiempo tengo para llegar hasta allí, cómo voy a llegar, de qué se trata la vida, cuándo comenzó en verdad, cuándo ha de terminar. Todas estas preguntas que nos hacemos desde los inicios del tiempo, todo eso forma parte de un planteo complejo que no tiene una respuesta final, excepto una certeza. Todo humano sabe que es finito, que la vida tiene un final. Entonces, desde el inicio de la vida, cada quien tiene por su creencia, su filosofía, etcétera, etcétera, una noción personal de cuándo comienza la vida. Desde ese momento hasta el final hay un tramo, hay un trayecto, una duración. Esa duración y esa meta llamada destino es lo que analizamos en ese pequeño video, como una propuesta, no como una verdad, para abrirles también a ustedes la posibilidad de reflexión. Así es que vamos a ponernos manos a la obra ya con la técnica en sí misma. Por supuesto que esta ventaja tecnológica nos permite saltear esta parte e ir directamente a donde ustedes quieran. Van a poder ponerle pausa, repetir fragmentos o pasajes de cada clase, tomar nota. Esta es la gran, maravillosa ventaja de hacer esta tarea. Si ustedes tienen referencias de otras personas interesadas en hacer este curso, cuento desde luego con vuestra promoción, si se quiere de alguna manera, de vuestra difusión. Bien, dicho todo esto, entonces vamos a ir de lleno a el contenido del módulo 1. También en cada clase van a encontrar una descripción de los temas que vamos a ver en ese módulo, temas que están descritos también en el programa de estudios que ustedes recibieron. Y al final de cada una de las clases, estoy apurando los slides para mostrarles esto, en el final de la clase, se me ha ido de la pantalla la presentación, así es que sepan disculpar. Lo que quiero mostrar es que desde el principio, bueno, no me voy a ir hasta el final porque temo que se vaya otra vez de la grabación. Lo que quiero decir es que al final de cada uno de los módulos, de cada una de las clases, van a encontrar una bibliografía, es decir, una descripción de algún material teórico al que puedan acudir como complemento de lo que estuvimos viendo en la clase. Tal vez la bibliografía no está descrita como debiera ser profesionalmente en cuanto si va primero el apellido, el título del libro, el año. Sepan también disculpar eso, pero la idea es que el contenido pase a ser lo importante, ¿no? El para qué, el hacia dónde, más que el cómo lo hacemos, porque eso deriva en otra cuestión. Bien, entonces comenzamos con el módulo 1. El módulo 1, ya cuando ustedes lo terminan de ver, esta grabación, terminen de verla, tienen tarea para realizar. Ya comenzamos a trabajar porque estamos yendo de lleno a la técnica. Estas clases que he grabado son exentas de lo que en clases personales a veces son, lo que digo acá en Buenos Aires, irme por las ramas. Entonces esto es concretamente el curso, la técnica. Y ya con el módulo 1 ustedes van a tener que ponerse a trabajar. En el módulo 1 desde luego abordamos el sentido del tiempo, un poco algo de todo esto que veníamos hablando, que les venía hablando, y el tiempo es una cuestión esencial a la hora de pensar en el principio y el fin, el destino, los procesos y los momentos de vida.
Al final del módulo 1, entre las sugerencias, les planteo la opción de acercarse a unos videos en YouTube respecto de diálogos que tuvo Jiddu Krishnamurti con el científico Bohm. Entre ellos conversaron largamente acerca del sentido del tiempo. Particularmente lo veo como imperdible, lo siento imperdible. A la vez hay un libro sobre esa conversación, es decir, se transcribió la conversación y la Fundación Krishnamurti tiene, digamos, a su alcance ese material para poder compartírselo por PDF o de otras formas a los interesados en ese tema. Digo esto porque es una forma de acercarse a un tema y siempre espero con la misma actitud, la duda. Nadie, nada, no existe la verdad absoluta. Cada uno vino a experimentar eso, es decir, sacar sus propias conclusiones. Entonces, nada es una verdad total, pero me parece sumamente interesante ese material. Bien, entonces nos tenemos que preguntar, recuerden que psiconumerosofía incluimos sofía, filosofía, el planteo, la duda, el origen de todos los temas que se nos ocurran. Miren, básicamente para mí lo fundamental en esta cuestión de la filosofía es jamás dejar de ser, de tener la actitud, no de ser, de tener la actitud del niño. Y no quiero decir con esto vayamos a los talleres de busquemos el niño interior, no nada de eso. Cuando éramos pequeños, incluso si tenemos hoy niños pequeños, hijos o alumnos, nietos, sobrinos, etc., estamos en contacto con niños y observamos cómo se comportan ante lo nuevo. Esa actitud que es preciosa como valiosa, además de atractiva porque seduce la inocencia del niño, sino es preciosa como valor por el hecho de que es eso lo que nos lleva a averiguar, a tratar de encontrar una respuesta, un sentido. Cuando el niño mira el insecto, cuando ve a una persona, cuando observa una planta, una flor, esa actitud ante lo que está observando o escuchando o tocando, esa actitud ante lo que percibe es la que debemos tener siempre viva. No importa la edad biológica que cada quien tenga, es esencial que esa actitud permanezca, que siempre la sorpresa sea una provocación para intentar encontrar una respuesta. Es aquello de observar sin juicio. Eso es lo que hace el niño. Cuando va creciendo, el niño sí va a incluir el juicio y el prejuicio que va a ir teniendo. Y eso es otro tema. Entonces, vemos el tiempo, cada quien hará su indagación, su búsqueda o no respecto de esto, pero es mi compromiso porque me interesa planteárselo, buscar sentido al tiempo. Básicamente preguntarnos qué es lo que mide. En general nosotros tenemos esta noción de que, por ejemplo, el motor de un auto, de un avión, se mueve a tantos kilómetros por hora. Es decir, que en definitiva la velocidad está relacionada estrechamente con el tiempo y en verdad más parece el tiempo una medida del espacio que otra cosa. Por supuesto que a partir de la investigación, los hallazgos de Einstein y los que lo precedieron como quienes siguieron este hallazgo de la relatividad, estos temas están planteados y resueltos u observados o concluidos en alguna medida, digo, con respecto a, sí, es relativo. Ahora, en lo personal, siempre atribuyo al tiempo una medida, un parámetro, un patrón de relación inseparable del espacio.
Bien, entonces, cuando vamos ya al análisis de una persona, queremos indagar en su fecha de nacimiento y en su nombre y apellido, a ver qué relación tienen los números con esto y qué tipo de información nos puede dar. Entonces, cuando vamos a analizar, vamos a basarnos en un calendario, porque según la cultura que aún, por supuesto, perdura, persiste, y sobre la cual se basan determinados calendarios, porque si bien tenemos un calendario llamado gregoriano, incluso occidental, y que por convención utilizamos en todo el planeta, cada uno de los pueblos, como la cultura china, la cultura hebrea, etc., tienen sus propios calendarios y de hecho el año actual tiene una diferencia de milenios con respecto a esos otros calendarios. Ahora, nosotros vamos a tomar la fecha de nacimiento de una persona de acuerdo al calendario gregoriano, el que estamos utilizando hoy en día. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizar el calendario de mi cultura? Lo puedo utilizar perfectamente y basar este análisis en ese calendario. Pero me tengo que poner de acuerdo con cuál voy a utilizar para no hacer una divergencia en las conclusiones. O bien, tomar ambos calendarios, hacer ambos análisis y luego promediar conceptos. Entonces, una primera cosa importante para que vayan apuntando es la fecha de nacimiento tiene un día, un mes y un año. Vamos a colocar para esta técnica ese orden: día, mes, año. En algunos países se coloca primero el mes, luego el día y el año. Entonces decimos, por ejemplo, no sé, junio 22 de 1870. Bueno, supongamos que tenemos junio 22, 1870. Nosotros vamos a apuntar en nuestra planilla para trabajar 22/06 por el mes de junio 1870. Esto ténganlo en cuenta desde el principio porque es algo importante. Otro tema importante para tener en cuenta cuando les dicen, pero la numerología, por favor, vean. Los números no son las cosas, así como la palabra no es la cosa. Cuando yo digo sol, la palabra sol no es el sol, sino es aquello que significa, que señala, que representa, que nombra la cosa, no es la cosa. Entonces, cuando los números, por ejemplo, en esta técnica o en otras técnicas numerológicas que ustedes hayan usado o utilicen, el número no es aquello que representa, aquello que simboliza en absoluto, es simplemente, o por sobre todas las cosas, la representación de eso que podemos observar y analizar y describir a partir de tener una especie de resumen, digamos, de los significados de cada uno de estos números. Igual, tranquilos y tranquilas que vamos paso a paso. Este módulo entonces va a enfocarse en la fecha de nacimiento. Cuando tomamos la fecha de nacimiento de una persona, ya dijimos que colocamos día, mes y año. Entonces, vamos a tomar acá, por ejemplo, en pantalla tenemos a Nikola Tesla, un científico, un investigador, con su fecha de nacimiento colocada en el orden que les decía antes. Otro caso, en la fecha de nacimiento de Albert Einstein, científico, investigador también, y la fecha de nacimiento. De estas fechas de nacimiento vamos a obtener lo que en esta técnica se conoce como eje de conducta, desde el punto de vista psicológico y precisamente conductual, y lo vamos a resumir a ese número relacionado con la fecha de nacimiento como signo central de tiempo. Bien, entonces, ustedes van a poder repasar esto una y otra vez. Si tomamos la fecha de nacimiento de Nikola Tesla, vamos a encontrarnos con que
si colocamos cada número por separado y los sumamos entre sí, vamos a tener que la fecha de nacimiento de Tesla se resume como el número 28. Ese número 28 lo vamos a reducir a un dígito. ¿Qué significa? Sumar entre sí los números hasta que solo quede un número. Si sumamos 28 nos va a dar 10 y al 10 si lo sumamos entre sí nos va a dar 1. Cualquier número, por inmenso que sea, cuando uno suma todos los dígitos entre sí, el resultado final siempre va a ser un número del 1 al 9. Si hacemos con Einstein el mismo ejercicio, vamos a ver que al sumar todos los números de la fecha de nacimiento entre sí, nos da el número 33 y lo reducimos a un dígito sumando ese número 3 más 3 entre sí y nos da el número 6. Comiencen a practicar con su fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de las personas que están en su entorno, de su contacto familiar, de famosos. Empiecen a practicar hasta reducir esas fechas a un dígito. Dos cosas importantes para decir aquí. La primera es que nosotros no hablamos en esta técnica de números maestros, lo del 11, el 22, el 33, etcétera, por la siguiente razón. Esto de los números maestros está dentro de lo que se conoce como numerología pitagórica. Explico yo en ese mini video que van a compartir o han compartido ya que esta cuestión de escuela pitagórica en cuanto a la numerología no ha existido. No existe ningún registro, texto, nada que fundamente que Pitágoras, siempre partiendo de su real existencia o su escuela pitagórica, haya desarrollado una técnica numerológica para describir el carácter de las personas. No existe fuente ni fundamento. Eso en primer lugar. Básicamente ya hablamos de este tema en el video y cuando tenemos otro tipo de intercambios, talleres y demás, Pitágoras, vamos a dar por sentado su existencia y demás, Pitágoras era de origen griego y las tablitas que utiliza la numerología pitagórica o así llamada está basada en un alfabeto que tiene que ver con lo latino, y específicamente la llamada numerología pitagórica con la lengua inglesa. Y Pitágoras no hablaba inglés. Entonces, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Y dentro de esa técnica llamada pitagórica, se agregan además el valor y la importancia de los números maestros. Esos números maestros, bueno, no solo no están en una técnica que no existe como tal, sino que además no tiene que ver con la numerología esta de abordar conductas humanas, sino que tiene que ver con una escuela antigua también conocida como masonería o masónica, en la que los grados de ascensión, o lo resumo de esa forma, están catalogados o señalados con números. Entonces estamos hablando de niveles, por decirlo de esa forma, por niveles de aprendizaje o de escalar, digamos, dentro de esas ideologías o de esas prácticas. Entonces, cuando hablamos del número 33, que es un grado maestro de la masonería, hacen la relación en la escuela pitagórica, en la teoría de la numerología pitagórica, entre comillas, como de lo crístico, etcétera, etcétera. Vamos en algún momento a mencionar estos números, pero la realidad, quiero que sepan, no tiene nada que ver ni con la numerología caracterológica, ni con una tal numerología pitagórica. Y hago una salvedad. Todo lo que ha recorrido la humanidad en todas las áreas y disciplinas han enriquecido nuestro conocimiento. Por lo tanto, yo no estoy desestimando una numerología que incluso fue el origen de mi búsqueda y mi aprendizaje. La apliqué durante mucho tiempo. Entonces, no es renegar
de una forma de trabajar de tantos numerólogos en el planeta, sino simplemente discernir lo lógico, no que no le atribuyo a la, entre comillas, numerología pitagórica la nulidad o que no sirva, no, en absoluto, en absoluto. Lo que estoy diciendo es, no le digamos de pronto numerología pitagórica cuando no hay un fundamento al respecto. Podemos tener otro nombre, puede tener otra denominación. Bueno, entonces, decía que la fecha de nacimiento reducida a un dígito nos da lo que aquí se va a conocer como signo central de tiempo. Pueden apuntar en sus cuadernos, en sus carpetas. La fecha de nacimiento me da como resumen el signo central de tiempo. Y ese signo central de tiempo me da características de la conducta. Entonces, una vez que tenemos hecho el resumen a un dígito de la fecha de nacimiento, vamos a poder entender algunas características de esa persona, características iniciales.